Viajábamos al sur. Mis padres contaban anécdotas de su matrimonio. Tenían 30 años de casados. Vivían enamorados, querían nietos. Comíamos mandarinas en los viajes en la carretera. Sí, ponemos el álbum a todo volumen y cabeceamos las ondas. La disco que construimos tenía luces naranjas como tajos de jugo refrescante. Los destellos del sol colándose por los parabrisas, la cabeza descabellada viendo por la ventana. Love Dove en 4/4. ¿Podrá mi pulso amplificarse? 4 negras, 2 blancas, una redonda, 8 corcheas. Love Dove, Love Dove. Restregamos las muñecas con la cáscara de cítrico. La piel se prende al contacto líquido. Sus sonrisas, las charlas y los sabías que se convierten poco a poco en dudas. Tiempos cíclicos sin crecimiento. Tormentas de lenguaje que no compartimos. Interferencias. Señales difusas. Son codificaciones en clave. El peor de los lenguajes. El lenguaje de los que no escuchan. Escuchas, escuchas, escuchas. Toma 2 de este segundo podcast que va a resultar siendo el primero porque no me di cuenta que no estaba grabando básicamente. Pero bueno, María Emilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir al podcast. ¿Cómo te encuentras? Bien, agradecida de estar aquí. Como cerramos anteriormente el podcast, no doy por sentado el hecho de tener un micrófono, entonces para mí es algo valioso poder estar aquí y muchas gracias por invitarme. De nuevo, María Emilia. María Emilia es actriz, escritora, dramaturga, investigadora. Y bueno, ya vamos a descubrir otra vez esa gran capa de sentidos que le atraviesa. Dime una descripción medio coherente con lo que eres. Lo que soy, qué pregunta profunda. No me gustan mucho las etiquetas, pero porque siento que a veces pueden ser limitantes. Pero me gusta mucho el teatro, soy actriz, soy dramaturga, tengo esta parte investigativa también del movimiento, hago performance, soy comunicadora también. Pero soy una persona que le gusta mucho el aprendizaje. Entonces, y más si es artístico, entonces hago por ahí muchas cosas. Nos conocimos por estar en el mismo taller de dramaturgia, de escritura, de obras de teatro, digamos, para sintetizarlo realmente no es así, a mis profesores les pido disculpas, pero básicamente es como la manera más amigable de entenderlo, ¿no? Es como un laboratorio de dramaturgia, de experimentación, de compartir. Sí, nos conocimos ahí. Hemos tenido muchas charlas profundas desde entonces. Además, con nuestra presentación de lecturas dramáticos, también poder leer los textos. Creo que fue una experiencia muy, muy interesante y muy enriquecedora, justamente por su calidad, su cualidad de experimentación. Este podcast es una recreación de las muchas charlas que hemos tenido regresando desde el Teatro Sucre a las 9 de la noche, surfeando un montón de vicisitudes, digamos, y peligros del centro quiteño. Y nada, todo el viaje de regreso era conversar de todas estas cosas, ¿no? El arte de haber estado creando juntos en ese momento, pero también de lo comunitaria que era la experiencia, ¿no? De cómo literalmente nos fuimos transformando el uno con un poco del otro.
Sí, creo que justamente por eso es importante tener estos espacios. En momentos de censura también, como los que estamos viviendo mundialmente, es muy importante justamente abrir estos espacios para poder compartir el diálogo. Eso hablábamos como en el intermedio que teníamos, de los problemas que empiezan a surgir en la comunicación, y que el teléfono y toda como que esta instantaneidad de las redes sociales han hecho que nuestro conocimiento como que varíe, nuestro proceso comunicacional varíe, el hecho de poder enviar como que las abreviaciones o el poder sintetizar todo lo que tienes que decir con un sticker, como eso también luego se ve en estas comunicaciones que mantenemos, llenas de mensajes que no son recibidos como se envían, o esos problemas que empiezan a haber entre la recepción, del receptor y el emisor. Entonces creo que justamente estos espacios de diálogos en el que te das cuenta que todos somos diferentes y que cada uno de nosotros tiene algo que contar, es importante porque te abre la mente y te permite ser más humano. Y uno pensaría en todos los usos del arte, ¿no? Y sobre todo en el teatro, al tener esta condición asamblearia, el hecho de estar el uno al lado del otro, que la misma obra no tenga una vuelta a ver, ¿no? Estás ahí y en ese momento es lo que está sucediendo y para eso depende de movilizar tu presencia hasta ese lugar para estar con otras presencias. Sí, y creo que es el reto de la humanidad en este momento, es justamente estar presente con tus emociones y con lo que las otras personas provocan en ti. Y el proceso fue full enriquecedor porque es justamente eso, el poder crear, el poder más que nada compartir y el irnos conociendo en el proceso y darnos cuenta de que crecíamos realmente juntos y que cada cosa que la otra persona tenía que decir era valiosa y hacía que mi trabajo mejore. Y eso es también justo lo que hablábamos del proceso, que el proceso creativo no es un proceso realmente para mí como que individual, sino yo creo que siempre es un proceso colectivo. Entonces el saber que las otras personas intervienen activamente en tu proceso, que todo lo que conociste, que todo lo que te inspiró, te resonó, es colectivo, también es una visión bastante valiosa del arte. Como el saber que el arte puede ser creado desde el ego, pero también tiene una función un poco más movilizadora, que es cuando se comporte con lo colectivo. Y se transforma, ¿no? En la mirada del otro, en la presencia del otro, en una de las cosas que hablábamos también dentro de estos laboratorios y de estas residencias. El otro día pude estar ahí en un seminario con la gente que está haciendo la residencia de dramaturgia del Teatro Quito, y era como poder darnos esos feedbacks entre las personas que estamos ahí, porque a veces uno tiene a ser condescendiente con la otra persona o no te evitas problemas, y también está eso de la honestidad intelectual para con el otro, ¿no? Y de no tomarlo mal, sino como una oportunidad para cambiar, para crecer. Es que ese es el crecer. Si realmente lo que estás diciendo es constructivo, creo que ya de la parte de la otra persona es justamente ese proceso de escuchar con curiosidad. ¿Qué es lo que realmente es lo que te hace crecer? Es justamente ese encuentro de feedback, de encuentro de diálogo. Eso es lo que hablábamos un poco cuando llegué, justo eso de que mi obra, por más que la escribí lo más vomitiva del mundo, había cosas que yo no me daba cuenta hasta que recibí cierto feedback de algunos compañeros, como del David, que me dijo, ella es todo, o sea, en los personajes, y eso a mí me abrió una puerta que yo no había podido ver.
que estaba dentro de mí, creo que estaba dentro de mí, pero que yo no había podido ver y nunca hubiera, tal vez, le hubiera dado esa apertura que le di si no hubiera tenido ese feedback. Entonces realmente lo que tiene que decir el otro es muy valioso porque te hace crecer. Entonces creo que esa fue la experiencia que vivimos, justamente de crecimiento en el que nosotros realmente estábamos ahí, no solo creando un producto, pero sí apoyándonos entre nosotros, y esa es una experiencia muy, muy teatral. ¿Qué cuenta tu obra? En todas las capas de sentido en las que quieras profundizar. Sí, me cuesta un poco, porque pasó cuando tuvimos las lecturas dramáticas que Roberto decía, no, pero pásame, que era la sinopsis, no era, Sí. ajá, pero quiero hablar de la historia, quiero hablar del proceso, de qué quiero hablar. Y, De la estructura, de si pertenece a algún estilo en particular, sí, alguna bueno, escuela. ajá, realmente es dramaturgia contemporánea. Totalmente es una antiestructura, pero que a la vez tiene también dentro de sí misma, y creo que si tú me pusiste eso de feedback, su estructura aristotélica, como escondida en esa antiestructura. Porque es circular, eso puedo decir de la obra. Me gusta más hablar del proceso creativo, justo con esa idea que te contaba de que la meta para mí no es el resultado, la obra o lo concreto, ¿no? Sino es todo el proceso creativo en el que pasas. Voy a hablar del proceso creativo y que justamente es esta investigación, esta curiosidad de la que hablábamos, de poder encontrar una voz como un concepto de lo que tienes que decir, pero la voz también como que literalmente la sonoridad y el sonido que tú produces con tu cuerpo. Y a través de esa curiosidad lo que pasó fue que empecé a investigar acerca de cómo funciona el sonido, entonces cómo rebota, que el sonido realmente es una vibración que nuestro cuerpo siente y no solo oye. Entonces luego me empecé a interesar un poco en el oído, de manera fisiológica, cuál es el proceso desde la percepción del sonido a la recepción y la transducción en el cerebro. Más o menos a partir de esas curiosidades, un poco más de estructura, empecé a unir con muchos pensamientos que tenía obviamente dentro de la ficción, y así fue el proceso como que creativo, si pudiera definirlo o ponerlo en una sinopsis. Creo que es justamente una búsqueda de sonora, de tratar de llevar como que una partitura de movimiento y una partitura sonora a una estructura dramatúrgica. Entonces que cuando tú puedas leer este texto puedas ver la sonoridad o intuir la sonoridad o intuir también la partitura de movimiento. Yo iba viendo tu proceso, ¿no? Íbamos leyendo todas las obras y no sé, eso me daba cuenta como que no aceptabas un no por respuesta, básicamente, ¿no? Como que si sentías que te faltaba algo dentro de lo anatómico, por ejemplo, dentro de la función del cuerpo, ibas a investigar el porqué de cada movimiento y cada sonido de los órganos del cuerpo, ¿no? Y creo que eso fue un poco, no sé, capaz de love, como que va saliendo de ahí. No sé, esas son las ideas que yo me iba haciendo viendo tu proceso. Es muy bacán que lo digas, porque justamente en esta búsqueda de la voz, pues en la primera clase que tuvimos, que Roberto nos decía, tienen 1 minuto para escribir. A mí lo que me pasaba con la escritura es que yo siempre era perfeccionista, tenía este problema que compraba libretas y nunca las llenaba porque no tenía los esferos perfectos o no tenía la frase perfecta, y terminaba teniendo libretas vacías. Y yo dije, voy a entrar a este laboratorio de dramaturgia y voy a escribir lo que tenga que escribir y voy a ensuciar. Para eso están los cuadernos, son para el proceso creativo, no para el resultado. Y ya pues entré a la residencia y con ese ejercicio me acuerdo que solo vomité, porque no estás
no estás pensando en tu cabeza qué es lo que quieres decir, sino realmente estás escuchando un impulso corporal. Y eso te lleva a lugares bien interesantes. Y luego de ese ejercicio leí y yo dije, wow, es lo que te digo de la búsqueda de la voz. O sea, hay algo que empieza a surgir, que me resuena y que siento que por ahí va. Uh-huh. Entonces hay un poco mi terquedad de buscar realmente esta parte como no predispuesta o no predeterminada, sino realmente hay una autenticidad. Y ya, pues por eso creo que eso que me dices de mi mapa respuesta, porque me acuerdo mucho debatiendo en clases también, porque tú eres callado. Pero yo siempre estaba ahí como debatiendo, porque sí me atrae mucho también ese cuestionarte las cosas. Me gusta mucho romper la estructura, por eso mismo esta obra es antiestructura, más pegada a la dramaturgia contemporánea, pero también entendí la importancia de la estructura en el proceso. Que lo importante que es conocer tu estructura para poder romperla. Y la rompes porque tienes algo que decir, no la rompes porque es estética o no la rompes solo para usar el recurso. Ajá. Después de muchos videos me han dicho que me está faltando algo. No, a ti te está faltando algo. Como ven, hemos ido construyendo este lugar poco a poco. Muchas personas, muchas horas de conversación, grandísimas anécdotas en este lugar. Estas son mis plantitas. Ellas con un poco de agua y con mucho amor les es suficiente. Pero yo necesito de ustedes. ¿Qué les vengo a pedir hoy? Nada del otro mundo. Si les gusta lo que hacemos, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejan un like, un comentario. Si crees que a alguien más le puede gustar, compártelo. Puede ser que no te guste nada de lo que estamos haciendo. También me lo puedes decir. Poco a poco he sentido cómo el poder de la comunidad nos ayuda a crecer. No te molesto más. Te agradezco mucho por el apoyo. Ahora te dejo seguir con el video. Yo me reía el otro día en este taller con Alberto Conejero, que estuve ahí de oyente, y todos coincidían como que él tenía ganas de decirles, ¿saben qué? No intenten hacer mucho, ustedes no saben escribir, hagan una estructura aristotélica, tranquilos, y no se hagan problema. Entonces, pero ajá, es esa misma concepción de tener claro que es el primer paso para seguir creando y rompiendo esas reglas, ¿no? Y siento que también hacer una estructura como aristotélica que sea realmente buena y pesada es muy difícil. Claro, es súper complejo. Entonces, como siento que a veces la modernidad nos da como ese impulso de dramaturgia contemporánea, es lo que tenemos que hacer, pero también existe en otros lugares. O sea, si tú estás usando como que lo que te enseña la dramaturgia contemporánea es porque en ese momento lo necesitas, o hay algo que a partir de esa herramienta se conecta con ese impulso que quiere decir tu cuerpo, y hay algo que tal vez en otra época de tu vida, o según lo que estás sintiendo, o según de lo que quieres decir, pues te conviene más una estructura aristotélica. O sea, es como que es trabajar a favor de justamente de esa escucha. Uh-huh. Uh-huh. Y descubrir qué es lo que necesitas. Él escuchaba Cartoon el otro día y él dijo que quería escribir, no creo que era literatura. Uh-huh. Y dice que tenía un profesor y que el profesor le dijo, no sabes escribir literatura, empieza a escribir obras de teatro que son una puerta de entrada. Entonces también como qué bueno tener gente que te pueda guiar como a estos lugares, ¿no? Y siento que tuvimos profesores, los tres, sí. Así. Creo que fue muy valiosa esa experiencia porque los tres eran diferentes. Uh-huh. Y no fue solo ese reconocimiento del compañero como alguien diferente, sino el también encontrar esas voces diferentes en los profesores. Como que Roberto con lo suyo, con su estructura creativa, un minuto, escriben, metan, que te hace realmente salir de lugares comunes. La Yoda con un conocimiento enorme sobre la estructura aristotélica y con unas referencias que nos mandaba a leer increíbles.
Y el Andros, que o sea, te enseña realmente a ver la estructura, te enseña a hacer un análisis, pero también te enseña a serle fiel a tu mirada y a tus creencias y a confiar en lo que tú puedes sacar de ti. Y lo que tú puedes sacar de ti, de nuevo, auténtica, no desde el ego sobre qué quieres ser percibido. Ajá. Yo me acuerdo que el día que llegó el Andros Quintanilla a la primera clase, lo primero que dijo, este es mi lugar de enunciación. Claro. Preséntense. Yo que nunca había escuchado eso. Y dije, qué bacán, o sea, que nos estés diciendo, yo soy esto y les hablo desde lo que conozco. O sea, capaz hay muchas otras maneras de ver, pero nos invitó a pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Y sobre nuestras propias obras y el por qué escribimos y de dónde escribimos. Y eso fue muy valioso también, porque es como que el regreso de pasar por esta estructura, por la dramaturgia contemporánea, por la escritura creativa, y luego el haber trabajado tanto hasta llegar a ese punto en el que puedas literalmente regresar a verte a través, fue muy valiosa. O sea, ese módulo que tuvimos con Andros fue literalmente para entender un poco más a profundidad todo el proceso que vivimos anteriormente. Sí, no, porque él nos dijo como, yo no les voy a enseñar a escribir ni eso ya que tienen ahí, vayan viendo cómo se hace. Y otro gran momento fue la lectura de las obras, ¿no? Ahí en el escenario del Sucre, que ver el teatro, haber estado ahí te pone como en otra sensación. Sí, es que cuando estás en el teatro y tienes la iluminación teatral, ingresas a un mundo que no es el cotidiano. Y en este ingreso encuentras cosas muy hermosas. Como que el sacarte de ese lugar cotidiano, tal vez del pensar mucho, tal vez de el estar pensando en el trabajo que tienes que hacer mañana, ciertas cosas, para dejar todo eso a un lado y llegar a un lugar en el que realmente puedas crear en presencia. Porque te ayuda el telón, te ayuda la iluminación. Y la terraza igual, cuando estuvimos en la terraza, te ayuda esa pintura que hay. Porque a mí me parecía muy chistoso, porque la primera vez que yo entré a la terraza del Sucre y vi esa obra que tienen, porque la terraza del Sucre tiene una obra así súper larga, dije, qué fea pintura. Y a medida de que he tenido talleres en la fiesta escénica, que tuve una residencia también, un laboratorio de performance con Cine Teatro, también en la terraza del Sucre, y al estar también en esto del labodrama, me empecé a dar cuenta que esa pintura tiene muchos matices y mucha profundidad. Entonces, entre más lo observaba, más cosas encontraba, más detalles encontraba. Y fue maravilloso también esa transformación en lo que uno aprecia, cómo empieza a ver las cosas diferente cuando uno empieza a receptar como que más conocimiento y más sensibilidad también. El Teatro Sucre en sí, la ubicación, la plaza del teatro, todo hace que sea un mundo bien abstracto, ¿no? Digamos, tienes un edificio colonial perfecto, hermoso, estoico, y toda la plaza del teatro está lleno de trabajo sexual, drogas, vendedores tráfico, ambulantes. Pero también se siente como que es gente que no pertenece aquí adentro, se siente como un límite, ¿no? Sabes que dentro de todo sí. O sea, es que el teatro sigue siendo un lugar de privilegio. Sí. O sea, no puedo hacerme la loca de pensar que no es. Pero creo que el hecho de que el Teatro Sucre esté en el centro sigue activando de alguna forma un barrio que está totalmente atrapado por muchas cosas, por un abandono de estructura, por una falta de tal vez de organización ciudad también, por la delincuencia, el microtráfico, todas esas cosas. La cultura yo creo activamente que hace mucho en esos lugares, entonces creo valioso que el Teatro Sucre esté ahí. Sin embargo, evidentemente es una separación.
Ahora eso también es maravilloso el centro. A mí, después de muchas cosas que he estado viviendo en estos años en el centro, o sea, estoy realmente enamorada del centro. Tuvimos ese ejercicio del semáforo en el que bajamos del Teatro Sucre, de la terraza, y nos pusimos a escribir. Y la idea era ver las imágenes que teníamos, no me acuerdo, eran las imágenes. Imagen creadora. O sea, empezar a escribir a partir de una imagen, ¿no? ¿Qué te representa esa imagen? ¿Qué te dice, qué te hace sentir? Y ahí te das cuenta, regresas a ver en el centro, hay tanta gente, pero cada una tiene tanta diversidad, cada una tiene su historia, cada una te interpela de una forma que solo encuentro de eso en el centro. Me pasa que en el centro es uno de los pocos lugares en la ciudad que sigue habiendo comunidad, que sigue viendo al vecino que te ayuda si te ven como en problemas, que sigue habiendo ese compañerismo entre locales. Entonces es como que para mí el centro está abandonado, pero si se activa es una maravilla. Yo creo que se lo debemos, porque no puede ser que tengamos uno de los centros más grandes de Latinoamérica. Es hermoso. Tú cuando caminas en el centro ves una arquitectura que dices, esto es hermoso, o sea, te da una sensación hermosa, pero a la vez es un proyecto ciudad. Entonces es un proyecto que yo creo que ya se lo está haciendo un poco, metiendo ciertas cosas, pero sí siento que por mucho tiempo estuvo abandonado y sí. Y creo que justamente el metro de Quito también activo. Confluye mucho, que siempre hablamos de todas las cosas que están mal generalmente, ¿no? Sí. Pero y muchas cosas van mal en ese momento, sí. Pero bueno, está bien que funcione el metro sin problemas, o sea, es algo que está bien. Sí, es que el tener el metro es una maravilla realmente. Y el poder cuidar también esas estructuras que nos benefician es importante. Pero yo creo realmente que un buen diseño ciudad es importante, pero es como algo integral, ¿no? Entonces, un buen diseño ciudad crea que haya cultura, un buen diseño ciudad crea que sea inclusivo el poder transitar sobre esos lugares, por lo que crea bienestar también la ciudadanía y mejor conducta. Es como que algo integral. Pero creo que son pasos que se van haciendo, que son importantes, porque el poder ir en metro al teatro, antes cuando te cuestionabas 10 veces dónde vas a dejar el carro, cómo vas a ir, tienes que caminar en el centro de noche. Entonces activa la ciudad, y eso es lo que necesitamos. ¿Cómo nos pasamos a la ciudad en general, ¿no? Sí. Pero bueno, hay otros escenarios en la ciudad, digamos, también, ¿no? Claro. Y cada uno tiene su público. El otro día fui por primera vez al patio de comedias. El patio de comedias. De los Deus Ex Machina, ¿cómo se llama la obra? Gin Tonic, que me invitó Karen. Y nunca había ido. Y estuvo chévere también, como la gente estaba ahí y ya como que ¿qué otra oferta tienes? Entonces es un lugar como que con su público, ¿no? Y eso es muy, muy interesante lo que me dices para mí, porque es justamente el poder adaptarse en la diversidad de teatros que hay. El pensar también el trabajo actoral o el trabajo teatral como un trabajo espacial. Entonces, ¿de qué manera tú te puedes adaptar al teatro? No es lo mismo dar una función en el patio de comedias, o en la Humboldt, o en el Teatro Sucre, o en el Capitol, o en el Prometeo, que es circular. O sea, siempre tienes que adaptarte a los teatros, y eso creo que es algo hermoso también del teatro, que tiene ese elemento de estar presente, que es el solucionar las cosas. O sea, no es un producto final terminado, sino vas mejorando tras cada función, tras cada temporada, te vas adaptando según los teatros. Cuéntame alguna obra de teatro, alguna en la que hayas estado. Yo tuve una obra que para mí fue una experiencia muy especial, porque fue mi trabajo de titulación. Y muy bueno que lo haya sacado en tema y que yo haya recordado esta experiencia, porque
Hablamos del amor que le tengo ahorita al proceso creativo y a la paciencia que le tengo, pero en ese momento no. Fue un proceso muy duro de creación. Fue mi proceso de titulación. Tuve este proceso con una compañera, fue una co-creación y fue en el Malayerba. Nosotros hicimos nuestra escenografía, hicimos nuestros personajes, todo. Y fue una experiencia muy interesante porque si bien fue muy difícil, porque yo siento que estaba pasando una época muy dura y me costaba como que realmente adentrarme en la presencia que te solicita el teatro. Y esa función fue un desastre. O sea, un desastre hacia nuestros ojos, porque la gente que estuvo afuera no se entera de nada y a veces uno también es muy perfeccionista y todo. Fue un desastre, pasaron las cosas muy mal, pero disfruté mucho la función porque dentro de todo pude estar en presente y para mí ese fue un gran aprendizaje de que por un momento me había olvidado que estaba haciendo lo que más amo en el mundo. Y de repente en la función todo volvió a caer por su peso, pude estar presente, pudimos solucionar todo lo que salió mal. Y esa experiencia me gustaría contarte. Cuéntame. Estaba pensando también en las obras que has visto. Y en la última que justo coincidimos y nos sentamos al lado fue la de Marina Otero. Marina Otero. Ayub. Marina Otero me parece una genia, sí, es una persona muy interesante. Yo le vi hace unos años con Fuck Me, que es esta obra de desnudos. Y me acuerdo que la primera vez que vi fue interesante, estábamos en el Teatro México. Y sabíamos que iba a ser de desnudos, pero estábamos ahí, no se apagaban las luces, nada. Y empezamos a ver cómo se empiezan a vestir personas del frente nuestro. Y a mi amiga así, un rabo pasado. Y ya, pues te empieza... me parece que es una persona muy disruptiva, con todo lo que supone que se debe ser. Entonces yo vi Fuck Me y es una reedición de muchas cosas que ella ya había hecho antes. Y yo dije, wow. Ahí fue la primera vez que dije, ok, no siempre tengo que ser una obra final. Todo se puede rentar, todo se usa, nada de lo que empiezas a crear es desechable. Incluso esta experiencia que tuve cuando me titulé de Imagino Teatro, que fue muy frustrante, estuvo ahí por algo. Y me pasó algo un poco triste con esa historia. Y yo tuve que salir como que tuve que abrirme por algunas cosas que pasaron de esa obra. Entonces ahora como que se la entregué, le dije como que todo bien. Y yo me abrí. Y por mucho tiempo había dicho como que sí me daba tristeza porque decía tanto trabajo, tanta creación, tanto de mí también que está ahí. Y luego cuando empezamos el laboratorio me di cuenta que hay ciertas cosas que yo empecé a crear en eso, como este mundo esotérico, este mundo mucho también onírico, de lo concreto, de lo no concreto, esta pulsión impulsiva, vomitiva de decir las cosas, estaba ahí. Y yo pensé que lo había abandonado y yo lo había de lado, y habían pasado muchas cosas. Pero luego me di cuenta como que está ahí. Ajá. Yo cuando te conocí, decía, ella está bastante avanzada, o sea, como que me va a tocar hacer bastante trabajo para estar a ese nivel, pero bueno, obviamente toda tu formación y todo eso que dices que ya venías creando, ¿no? No es un proceso así mismo lineal ni continuo a veces. No, y sabes que yo creo que el teatro, la actuación en general es un saber de años, decía Cartoon, que sí, que la única forma en la que lo vas entendiendo es que pase por tu cuerpo. Entonces yo creo que los primeros años de aprendizaje son realmente solo para comprender el lenguaje.
Y una vez que comprendes un poco el lenguaje, ya más o menos entiendes otras cosas. Y lo que pasa es que a veces la gente te dice lo que tienes que hacer, tú lo entiendes de teoría, pero no ha pasado por tu cuerpo. Y hasta que no pase por tu cuerpo y luego entras a otro espacio, a otro laboratorio, a otra residencia, alguien te dice con otro lenguaje y ¡puc! Entra en tu cuerpo. Entonces me pasaba que al inicio de mi proceso creativo era como que yo siempre he sido muy ñoña, siempre he sido muy de aprender, y aparte siempre tuve validación académica en el colegio, que es muy diferente. Que yo al inicio empecé el teatro, ya quiero saber todo, tengo esta ansiedad, ya quiero saber, y yo me esforzaba el 200%. Y ahora me doy cuenta que el aprendizaje toma su tiempo, tiene su proceso. Así me esfuerzo el 300%, no voy a poder aprender más rápido. Y lo más denso de todo es que tu cuerpo empieza a absorber el aprendizaje cuando estás presente. Y a mí me pasó que ya llegué al labodrama. Había tenido algunas clases de estructura dramática, pero normalmente hacía más dramaturgia del espacio, del actor, entonces no tenía, y me gustaba escribir por ahí, hacía mis poemas, hacía como que mis cosas, pero dramaturgia así como que desde el escrito y sin pensarlo como montaje o como actor, fue la primera vez. Entonces para mí fue un reto, como te dije yo al inicio, el Roberto me quitó de una a la perfección, porque yo siento que si hubiera entrado en ese lugar tal vez hubiera sido más frustrante el proceso. Claro que hablas de la dirección y desde ser actriz, algo que sentía contigo y con la Raque era eso mismo, ¿no? Como que estaban dirigiendo la obra a la vez que la escribían y había muchísimas didascalias de movimientos y de delimitar lugares y cosas así, pero, o sea, era bueno para todos entender todas esas cosas que les estaban pasando, ¿no? Sí, y la Raque viene también de un contexto de cine. Entonces, ella mira mucho desde la cámara y eso se ve también en su texto. Sí, ella camina bajo luz cenital o cosas así. Y sí, yo creo que sí hay una diferencia entre el escribir también desde el conocimiento como del cuerpo. Y eso fue muy interesante para mí ver que la primera obra en la que empezamos a escribir con 28 páginas que terminé y nunca terminé esa obra. Y no está terminada aún. No, sí está terminada, pero tengo que hacer muchas correcciones, pero sí tenía como 28 páginas. La Fer te decía que no puede entender cómo esa cabecita puede estar escribiendo tanto, mucho texto. Y me pasaba que yo empezaba a escribir los personajes y yo cuando escribía ponía corporalidades. Entonces el cuerpo de Flora era una diferente, el cuerpo de Tomás, el cuerpo de Marina, de Arturo. Y es cuando dije, sí, evidentemente uno tiene el impulso creativo desde el cuerpo. Y eso me ayudó a entender muchas cosas. Y eso fue lo diferente que pasó en 16-18, que creo que esa corporalidad no estaba tan activa y creo que por eso el David me dio justamente ese feedback de todas son todas, porque realmente estaba hablando desde ella. Y es un texto que reside más en la potencia de la palabra, ¿no? Sí. O sea, no puedo decir que es performance también. Y creo que también tiene que ver con el contexto de que tuve esta residencia de performance, que también pude presentar esta performance con el arroz del movimiento y todo, que también me preguntaba mucho en el lugar de enunciación, que luego lo puso palabra el Andros, de cómo enunciarse y desde dónde también te enuncias desde el cómo quieres ser percibido, te enuncias desde una urgencia, te enuncias desde un impulso, te enuncias desde un sentimiento, y para mí fue justamente buscar esa enunciación desde tal vez un grito ahogado que yo tenía reprimido desde hace mucho. Sabes que en esta residencia con Alberto Conejero, él hacía como de curador también, y nos decía que hay cosas que hacen que las obras funcionen, porque las obras uno las puede pensar mucho, pero hay un lenguaje concreto en un tiempo concreto, y nos decía como que tiene que ser concreto. No les estoy diciendo que tienen que abandonar el arte, pero tiene que ser más concreto. Y nos preguntaba si es que pensamos en el público cuando escribimos la obra. ¿Tú pensaste en el público?
No. Esta búsqueda de la voz, del movimiento, para mí fue justamente esta búsqueda de ir adentro. Y tal vez, no me acuerdo quién había dicho eso, yo lo escuché, esto no es una frase mía, pero de alguien que decía, uno puede escribirse a sí mismo en muchas fases de su vida, ¿sí? Probablemente me escribía a mi yo pasado, muchas versiones pasadas, no desde esa idea de quiero hablar de mí misma, más bien de en la ficción encontrar esos escapes. Y por eso tal vez no pensaba en escribirle o pensaba mucho en el público. Y creo que eso me funcionó porque cuando te digo que tenía ese bloqueo de que no podía escribir o que quería que sea todo perfecto, tenía en cambio el pensamiento muy activado en el público. Y eso no me ayudó mucho. Pero sí creo que realmente sí escribes. Ahora que lo pienso, escribes a muchas personas de tu alrededor. Ajá. Entonces tal vez... Ajá. Creo que Cartoon mismo dijo eso. De que muchas obras que él hizo escribía a sus padres. Y los padres... fue... No sé si lo dije exactamente, pero la última vez que lo escuché dijo que hablemos del espectador ideal, que es el que se sienta en la tercera fila. Entonces sí, como que los del principio te van a poner muy nerviosos y te fijas solo en los de primero. Y aparte son amigos, familia, etc. El que está de la tercera para atrás, ese es alguien que tú no sabes quién es, con qué viene, qué expectativas tiene. Entonces intento escribir para esa persona, para la tercera fila. Sí, creo que esa búsqueda se puede encontrar, o esa necesidad de escribir al público se encuentra también en justo abrir esa porosidad del texto. Entonces no entregar al espectador un bloque, sino poder entregar algo que sea poroso que él pueda rellenar. Y así es una manera de pensar en el espectador, pero no pensar desde la expectativa del espectador, sino ver de qué forma tú le entregas algo a alguien que no es vacío, sino que esa persona también va a actuar en la creación de ese algo. Eso es como ser una diferencia entre lo pornográfico y lo erótico, digamos. Claro, sí, lo que se muestra y lo que se insinúa. Se sugiere. Ajá, sí. Sí, igual por más sugerencia que tú puedes darle, hay gente que con su vivencia anula lo que piensas. Entonces es eso, y también eso es interesante y eso es lo que hace justamente que sea un trabajo colectivo. Porque no solo es colectivo por el hecho de que tú compartes con tus compañeros o le muestras a tu amigo o le dices, oye, ¿qué te parece eso? Mira, tengo esta idea. Sino también es colectivo porque lo muestras a alguien que actúa desde ser un espectador activo y no solo alguien que consume. ¿Y qué expectativas tienes tú del teatro en general? No solamente de vivir del teatro, sino en las cosas que pueda contar el teatro, sino en esa capacidad y en esa potencia que tiene el arte justamente para hablar de todas las cosas que son incómodas, ¿no? Tengo un profesor que me decía la diferencia, pregúntate la diferencia entre la expectativa y la esperanza. Y a mí me pasaba mucho que lo que te decía, que yo full ansiosa, ya quiero que las cosas pasen, ya quiero aprender todo el teatro a mis inicios. Yo siento que yo sudaba desesperación. Y mi profe me dijo eso y yo me puse a pensar, wow, es verdad. O sea, tener una expectativa encierra y tener una esperanza abre. La esperanza que yo tengo con el teatro es que Marcela Salinas, la actriz de Vampire, que le vimos en la fiesta escénica, increíble, la man está loca y es gran persona, eso es lo más lindo, es gran persona. Tuvimos ese taller, nos había dicho que fue también full interesante porque era de perspectivas biológicas para la creatividad actoral, entonces cómo desde el cuerpo puedes crear. Y ella nos dijo,
el teatro es un acto de fe. Y para mí resonó muchísimo. Y no solo en el hecho de que cuando estás adentro estás viviendo en presente y teniendo fe de que las cosas pasen y teniendo fe en lo que vas construyendo paso a paso para llegar a una emoción o cosas así, sino también la fe justamente de que puedes llegar a un lugar donde tal vez el teatro puede ser tu primera fuente de trabajo, que yo siento que es el sueño. En la parte de lo que yo quisiera hacer con el teatro. Yo quiero crear, tengo ese impulso creativo de escribir, de moverme, ahora también después de lo que pasamos, como que ver como la dirección, la actuación, que para mí la actuación es lo más hermoso, de poder hacer todas esas cosas y poder vivir bien. Ajá. Eso en cuestión de lo que quisiera yo hacer con el teatro. También ver la forma de ser generosa con el conocimiento que se acumula. Tengo mucha esa curiosidad de poder enseñar. Sé que no lo sé todo, sé que probablemente me falte un poco de tiempo aún para como transmitir ese conocimiento, pero tengo mucho ese impulso de enseñar. Mi abuelita era profesora y siempre me ha gustado mucho el aprendizaje y me da mucho esa curiosidad también de cómo a través del papel de profesor uno puede aprender muchísimo de sus alumnos y cómo ese intercambio de ser generoso justamente con tu conocimiento puede llevarte a mucho aprendizaje. Y bueno, además de que pienso que uno de los roles activos que creo que realmente pueden crear un cambio visible en el mundo es el rol de profesor. Es como que un buen profesor te cambia la vida y un mal profesor también. Y también devolver un poco, digamos, este taller del lagodrama fue posible por ejercer nuestros derechos, obviamente, a la educación y al arte, claro, pero fue subvencionado. Entonces, digamos, hay gente que está haciendo eso mismo por nosotros ahora. Claro. Y esa es mi expectativa con el teatro. Justo eso. Ver la forma de realmente de que el conocimiento llegue donde debe llegar. Que el arte no sea un privilegio. Que sea, justamente como dices, es un derecho. Todo el mundo tiene el derecho al conocimiento. Y si crece uno, crecemos todos. Y si empieza a haber más obras de teatro, si empieza a haber más espacios de diálogo, empieza a crecer, todo empieza a crecer. Entonces, sí, hay muy poco apoyo en el arte, pero hay formas de hacerlo crecer, pero requieren de nosotros un papel activo también, de una búsqueda de crecimiento colectivo. Porque el artista no se puede quedar solamente en el desarrollo de sus propios proyectos, digamos, ¿no? Inclusive por uno mismo, digamos, si es que uno es egoísta puede ser muy comunitario, ¿no? Si hago, digo, ¿no? Como eso fuera posible. Pero si todos crecemos, yo voy a ser mejor. Es que tú siempre aprendes del otro, siempre aprendes del otro. El otro siempre tiene algo que ofrecerte de un aprendizaje. Es como que el teatro es la poetización de la vida. Y parte de eso es que en la vida también es así. Cada persona que llega a tu vida te enseña algo. Por más minúsculo que sea, la persona que te cobra en el bus, todo eso se instala en tu cuerpo, en tu memoria corporal. Y ahí es cuando empiezas a crecer. Si tú te quedas en tu grupo exclusivo de personas que piensan, en lo que hablábamos de las cámaras de eco, que piensan igual que ti, que te bancan todo lo que tú haces, con las únicas que colaboras, son voces que ya conoces, probablemente eso también va a limitar tu conocimiento. Entonces, si es por beneficio de los demás, que yo creo que es lo más importante, porque hablábamos de esto de que por un momento me preguntaba en qué realidad me hubiera gustado empezar a formarme o en qué realidad me hubiera gustado empezar a crear. Y darte cuenta de que, ok, no existe la realidad en este momento, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer para que esa realidad sí exista para las próximas generaciones? Y por eso el arte no es un acto individual, es colectivo, porque también tiene su proyección
a través del bienestar y el cuidado que se supone que todos debemos tener por ser humanos. Ajá. Una gran amiga, DJ, Sol Ortega, me dijo, cuando entendí que el arte no es una competencia, sino que todos podemos estar arriba, siento que realmente entendí qué es lo que hago. Y creces, porque también pasa que las tramas maestras del cine, todo el mundo hace años habla de amor, hace años habla de desamor, hace años habla de traición, hace años habla de muerte, hace años habla de transformación. Todos al final terminamos hablando de las mismas cosas, pero cada uno de nosotros tenemos una mirada. Entonces es como que justamente esa coexistencia entre lo individual y lo colectivo. Lo individual no me quita lo colectivo y lo colectivo tampoco me quita lo individual. Es un limbo, ¿no? Es un limbo. Es que es así, ¿sabes? A mí me gusta pensar el mundo en circular. Y una amiga la otra vez me dijo, yo no sé si circular o una espiral. Entonces una espiral es como que está, pero luego vuelves a chocar con otro momento, pero creces, es como que vas creciendo. Entonces me gusta pensar lo integral así, me gusta pensar la unión cuerpo, mente, alma, porque no está separada, como algo integral. Hablaste de que ibas desarrollando tu mundo onírico. ¿Qué sueñas en un día promedio? Sabes que tengo sueños muy raros, si la pregunta es figurativa. He tenido sueños muy raros y he tenido este sueño recurrente de volar de diferentes formas. De verme en la cima de un edificio, saltar y volar, al volar en el cielo alrededor de pájaros, al volar en telas gigantes, en teatros enormes, pero como que esa sensación mucho siempre de volar. Y creo que tiene mucho que ver con también mi deseo un poco de libertad. Y no es una libertad como mucha gente dice, de cierto grupo, como libertinaje, así como que no hay que considerar la libertad, confundir la libertad con el libertinaje. Pero para mí siempre ha sido una búsqueda de libertad de ser, libertad de pensamiento, libertad de cuestionamiento, libertad para cambiar de opinión, libertad para seguir otro camino, libertad para tener tu pensamiento, libertad para relacionarte con los demás. Como que todo el mundo le tiene mucho miedo a la libertad, pero es porque tiene miedo al cambio. ¿Y estamos cohibidos o negados de esas libertades, o son unas libertades utópicas que realmente no funcionan en el sistema? En el sistema evidentemente son muy utópicas. Y yo tengo la esperanza, tengo mi acto de fe presente de que puedo encontrar alguna grieta donde puedo permitirme como vivir estas libertades, pero en los tiempos en los que estamos viviendo nuestras libertades están delimitadas por un consenso de personas que decide por nosotros. Y eso es lo que más o menos como que el reto que yo lo veo. A veces romantizo mucho las cosas, a veces siento que estoy muy arriba, como en mi nube rosa, y tengo que aterrizar, poner los pies en la tierra, pero también tengo esperanza. Y tengo esperanza de que realmente el poder justamente crear estos espacios de diálogo, el poder escucharnos, intercambiar, hablar con personas que no tienen nuestra opinión, como que todo ese esfuerzo comunitario, yo creo que sí puede ser un cambio, y tal vez no es un cambio inmediato como el que estamos acostumbrados ahorita, como que todo queremos que sea inmediato, y tal vez no lo vamos a poder vivir nosotros, y eso está bien, será para las próximas generaciones. Pero sí es un esfuerzo diario de tratar de hacer un cambio, y en eso yo he podido verlo en mis amigas. Yo admiro mucho a mis amigas y me han enseñado que vale la pena realmente presentarse cada día para hacer un cambio. Hablamos en la anterior, en la versión 1, sobre el boicot, y el poder como también vernos a nosotros como
qué tipo de consumidores queremos ser, como consumidores activos o consumidores pasivos, como el cuestionarse también qué es lo que consumes y a dónde está llegando tu dinero. Y hablábamos también que es un poco complicado en este momento porque también hay pocas empresas que tienen un montón de empresas que prácticamente son dueñas del mercado, entonces es muy difícil boicotear. Y yo me acuerdo mucho de una amiga y hablábamos siempre del boicot, que no McDonald's, no KFC, no Coca-Cola. Habíamos salido de una de las últimas protestas, una de las protestas que hubo, contexto paro. Nos moríamos de hambre, fuimos a un chifa, nos moríamos de sed, estábamos chidas. ¿Y qué? Tomamos Coca-Cola, ¿sabes? Pero el poder verle a mi amiga también, el poder hablar y decir, chuta, a veces toca, y al siguiente día seguir y, oye, una Coca-Cola, no, así como... Creer también en que hay gente que realmente se está presentando diario para hacer un cambio. O sea, no es algo perfecto, no es algo lineal. Es solo la voluntad, la fuerza y la energía. También que a veces es un privilegio de poder hacer las cosas. ¿Y cómo le podemos contar a la mayoría, digamos, que hoy vivimos situaciones... Para hablar de una de seguridad súper complicada y cómo le hacemos llegar que los procesos duran tiempo y que quizás si elegimos la rehabilitación social sobre el régimen punitivo y que quizás si invertimos en nuestros propios niños y capaz que si hacemos todo eso más grande, en 10, 15 años vamos a resolver este problema que no se puede resolver ni con política, ni con armas, ni con nada hasta ahora al menos. Sí. Con esos métodos aún no ha pasado nada. Sí, en cuestión de contexto, estamos viviendo un contexto bastante fuerte aquí en el Ecuador, con mucha censura también, en el que pasamos de ser uno de los países más seguros del mundo a ser uno de los países más peligrosos. Uno de los países más seguros en Latinoamérica a uno de los países más peligrosos del mundo. Y tenemos mucho esta cultura de miedo, que es también lo que nos transmiten a través del discurso, a través de los medios de comunicación. Y el miedo ha sido un arma utilizado históricamente por muchos tiranos, por muchos dictadores, en el pasado y en el futuro, que podemos ver estos relatos futuristas como 1984 con George Orwell, como que el miedo siempre ha sido una herramienta de poder y una herramienta que oprime. Entonces, claro, tienes a la población tan asustada que no sale a las calles, la economía no se activa, la delincuencia sigue creciendo. Cuando tú tienes una ciudad activa, es lo que estamos empezando a ver en Guayaquil con estas fiestas que se empezaron a crear. Claro, en lugares, y es lo que pasa en el centro de Quito, que a las 6 de la tarde ya está totalmente vacío, pero si tú le reactivas a eso y vences el miedo, empiezas a generar más economía, empieza a disminuir la delincuencia. Entonces, tenemos justamente esta herramienta de poder que es el miedo, y tenemos esta difusión masiva a través de las redes sociales. Estás en un estado que te abruma y te hace pensar que no puedes hacer nada para que el mundo cambie. Y empiezas a normalizar la indiferencia, empiezas a caminar en la calle con la mirada cerrada, pasas por una persona que no tiene hogar, es normal para ti ver niños pidiendo en la calle, entrando a los locales, es normal para ti que entre la gente en el bus con una cicatriz porque no tiene medicinas, porque no sirve el sistema de salud público, porque no hay medicinas en la salud pública. Entonces, evidentemente, algo para protegerte que haces es cerrar la mirada y no sentir nada, porque es desesperante, y yo creo que es de valiente realmente poder abrir la mirada, y eso creo que no lo topamos en la anterior vez. Pero poder abrir la mirada es tener coraje. Es tener coraje para sentir lo que esa realidad te provoca. Y cuando haces ese trabajo, quieres generar un cambio y lo puedes lograr. Abrir la mirada es un privilegio. O sea,
Sientes que para llegar a ese lugar, o sea, ¿cómo haces? No sé, yo a veces sí digo, a mí como que me tardó mucho tiempo y ahora estoy entendiendo todos los privilegios que tengo, que sí, yo sí los daba por sentado. Sí, creo que es que es un crecimiento, es un aprendizaje. Si naces también en una clase media, que es una clase muy interesante, porque siempre es una clase que aparenta tener más de lo que tiene, entonces también te crea esta ilusión de que vives como que en este nido, ¿sí? Pero también poder salir a la calle, poder como que abrir la mirada, creo que hasta cierto punto es un privilegio, sí, porque siento que si estás en supervivencia, lo que menos vas a hacer es abrir la mirada, pero también esa supervivencia te pulsa a cuestionarte, porque es un lugar que no es cómodo, que es diferente al cerrar la mirada en un lugar de privilegio, ¿sabes? Como que cierras la mirada en un lugar de privilegio, nada te afecta, solo no ves, ¿cachas? Como que a mí Cumbayá me parece un ejemplo de eso. Como que es una realidad que no es una realidad que viven todos los ecuatorianos, ni nosotros que vivimos en Quito, imagínate la gente que vive en otros sectores, en el sur, es una experiencia distinta. Lo que pasa en Cumbayá, a mí no me parece un lugar que está diseñado por los peatones, ponte. Si estás en Cumbayá probablemente necesitas un carro para desplazarte. Y a la vez luego tienes a Tumbaco al lado tuyo, que es totalmente diferente, pero dentro de Cumbayá realmente no ves las cosas que ves en Quito. Entonces es fácil creer que la realidad que otros te dicen que está pasando es falsa si no está a tu vista. Y es un poco lo que hablábamos del presidente, ¿no? Y yo lo defendía al presidente diciendo que, o sea, esa es la realidad en la que creció, ¿no? También es como, debe ser muy complicado no tener esa visión cuando... Claro, es complicado, pero es privilegiado. Es totalmente privilegiado porque tú tienes la voluntad de salir de ese lugar. O sea, si tienes la voluntad, puedes mirar ciertas cosas. Y más siendo un funcionario público que se supone que está sirviendo a un pueblo, tienes la responsabilidad de conocer una realidad que existe. Y una realidad también que yo creo que es muy cómoda de no ver, especialmente para él, ¿no? Porque yo creo que ve todas las cosas que están pasando, la forma en la que deliberadamente las oculta o las tergiversa, no puede tener como el hecho de que él no esté viendo ciertas cosas. Si él no quiere ver ciertas cosas o manipula cierto tipo de información es porque él sabe que existe. Entonces me parece peligroso justamente que haya gente en el poder que no tenga apertura de mirada, y también me parece peligroso que haya gente que tampoco tiene la curiosidad de conocer, ¿sabes? Eso es lo que pasa también con el discurso de odio que es perpetuado por el gobierno, que es perpetuado por los medios de comunicación que son cómplices y son el cuarto poder. A mí me pareció muy tenaz todo lo que yo vi en medios tradicionales en contexto paro. Porque yo salí a protestar varias veces y la gente que está en la protesta es tu amigo de la secundaria, es tu compañero del trabajo, es la besi que te vende las frutas en la Shis, o sea, es gente que tú has visto antes y te venden que son terroristas, marginales. Y hablábamos con una amiga que justo tenía el estreno en una película que ella actuaba, que era Viejos Malditos, y decía que no podían promocionar la película porque tenía la palabra maldito en los medios tradicionales. Pero qué facilidad para transmitir marginal o para transmitir terrorista. Es como que es lo que digo yo, es el cuarto poder los medios de comunicación. Para mí son cómplices de todo lo que pasó, de la muerte de los comuneros en este contexto paro nacional. Efraín Fuérez, José Guamán Rosa, son cómplices. Porque ¿qué es lo que están mostrando también? ¿Qué es lo que están ocultando y qué discurso están difundiendo? Es lo que yo te decía, que yo no doy por sentado el hecho de que mi voz pueda ser amplificada mediante un micrófono, porque es una responsabilidad, como diría Spider-Man. Gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en ese mismo orden, el rol de los medios digitales, ¿no? No sé si tampoco todos los medios digitales son independientes, pero
ha habido mucho movimiento y también ese accionar ciudadano, ¿no? Eso da esperanza. Y yo creo que ese goleada 4-0 de la consulta popular que ganó el no, tiene mucho que ver con ese trabajo comunitario, con el trabajo de los medios comunitarios, con el trabajo de los periodistas que estuvieron en primera línea siendo pegados por los policías, siendo insultados. Entonces, para mí, es lo que yo te digo, que yo llegué a un punto de que mi salud mental me dijo, tienes que ya descansar y abrirte de esas cosas, porque lo que ves en ese contexto es muy denso, y es lo que te digo, que es la gente que tiene la mirada cerrada. Porque si vas a una marcha, vas a encontrar a alguien que conoces, vas a encontrar a una persona que es igual a ti, vas a encontrar que la policía está ejerciendo la fuerza. A nosotros nos pegaron una vez que salimos a protestar, y lo más indignante es que nosotros estábamos con personas mayores en ese momento y los policías les pegaron a ellos también. Y es muy indignante solo ver esa cantidad de violencia, porque tú estás un momento ahí con tu cartel, hablando con la BESI, tuvimos un plantón también una vez en la UCE de artistas, donde estábamos bailando, estábamos cantando, de repente empezaron a caer las bombas lacrimógenas. Es muy difícil mantener la esperanza viendo esas cosas, y más que nada porque ves que la policía y los militares están totalmente desensibilizados, porque tú puedes ver literalmente a una persona a los ojos, puedes ver que realmente no está haciendo nada malo, y aún así acatas una orden. Yo creo que la educación también militar, o la educación policial, o la educación que hay en este momento también para la policía, porque tenemos que tomar en cuenta que ahora 6 meses son suficientes para entrar a la policía. Por eso es lo que le conviene al gobierno, tener gente que le defienda. Y está hecha para desensibilizar. Y hay una película con Tom Holland que vi con una amiga que se llama Cherry. Te recomiendo full. Habla mucho justamente de cómo la educación militar te sensibiliza y luego te hace creer que está bien matar a un niño en Gaza porque tiene una bomba así. Entonces, ¿qué tienes que hacer realmente tú para matar a un niño que está buscando una bolsa de harina? ¿Qué tienes que tener en la cabeza? Es como que todo estructural. Por el fin de cuentas son como ciertos mecanismos de la fe, ¿no? O sea, uno diría también por qué alguien se puede inmolar y matar a 50 personas más con esa persona. Pero ¿saben qué? Vamos a ser tiranos del algoritmo y hablamos de muchísimas más de este tipo de cosas más profundas, sin censura, en nuestro podcast en Spotify. Así que te recomiendo que vayan allá y nada, tenemos que ir resolviendo en el camino, básicamente. María Emilia, muchas gracias por venir acá, por grabar 2 veces y nada, por la conversación siempre. Gracias a ti. Como dije, no doy por sentado que tengo un micrófono, no doy por sentada también que tengo derechos, porque sé que puedo perderlos en un segundo. Y bueno, creo que justamente eso también de poder cuestionarnos qué es lo que estamos consumiendo en este momento, cómo lo estamos aportando para realmente crecer como comunidad, cómo estamos amplificando nuestras voces, cuestionando nuestro lugar de privilegio, y crear podría ser una solución bastante muy utópica tal vez, pero una solución que en lo personal yo creería que puede ir creando justo ese cambio poco a poco, que es el que buscamos. Gracias. Gracias a ti.